Lo bauticé cariñosamente como el Nostradamus argentino. Anunció la Segunda Guerra Mundial, anunció a Fidel Castro cuando Fidel Castro tenía 13 años y ni siquiera sabía que iba a ser Fidel Castro. Cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las Antillas. Nadie creía, ni los amigos creían. El hombre volará a los espacios siderales. El ovni que lo raptó, digamos, que lo introdujo adentro de la nave, estaba nada menos que en 9 de Julio y Moreno, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Hoy sigue trabajando, hoy sigue iluminándonos, sigue transmitiéndonos informaciones. La última llegó el 24 de diciembre, Nochebuena. Los profetas han existido desde el inicio de los tiempos. Las personas que desarrollan ese poder, ¿podrían corregir el rumbo del hombre? ¿Seremos capaces los hombres del año 2000 de interpretar aquellas predicciones que todavía no han ocurrido? El padre de la parapsicología experimental, J. Berrain, decía en los años 30 que las facultades extrasensoriales, o sea, las capacidades de telepatía, de clarividencia, de precognición, que son las que estudia la parapsicología, deberían estar distribuidas uniformemente en la población normal. No son videntes, es decir, que ven más allá del mundo visible. Tienen condiciones de vidente, pero lo que ellos hacen a través del profetismo es precognición, es decir, el conocimiento previo de un hecho futuro. Son todos precognitivos. En la Argentina de principios del siglo XX, un niño nacido en cuna de oro estaba predestinado a ver el futuro. Fue quien preanunció, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial, el fin de Hitler y Mussolini, la carrera espacial, el corazón artificial y el poder de Fidel Castro. Sus últimas predicciones antes de morir hablaron de los cambios del mundo, y en especial de Latinoamérica a partir del año 2002. ¿Se cumplirán estas profecías de la misma manera en que se cumplieron las anteriores? A continuación, contaremos la historia de Benjamín Solari Parravicini, el hombre que predijo el cambio fundamental para el año 2002. Yo siempre lo bauticé cariñosamente como el Nostradamus argentino, pero creo que era mejor todavía que Nostradamus, Pelón, porque fue más certero que Nostradamus. Siendo niño, el pequeño Benjamín comentaba que hablaba con ángeles, hadas y duendes. Su padre era psiquiatra y, preocupado por los amigos invisibles de su hijo, lo sometió a rigurosos exámenes médicos, pero nada hallaron. Por entonces, el pequeño Benjamín hablaba de una guerra que estallaría en el 14. Preanunciaba la Primera Guerra Mundial, y no sería ni de lejos su última predicción. Yo la memoria de él que tengo, lógicamente, es de cuando yo tenía 7, 8 años. Él ya tenía 19 años más, 26, 27 años, era un hombre grande. Ya había dejado de estudiar Derecho y Medicina, que trató infructuosamente de seguir una carrera, pero no le gustaba. Y era un hombre muy, ¿cómo le podría decir? Muy concentrado en sí mismo, no era un hombre sociable. Desde el punto de vista del carácter, era un tipo casi de mal carácter. Casi 20 años mayor que Justino, Benjamín era el hermano díscolo de la familia. Bohemio, mujeriego, amante de la noche y de las copas. Benjamín llevaba una vida disipada e impunemente irresponsable, cuando sobrevino una experiencia sobrenatural. ¿Podría Benjamín llevar adelante el orden que le exigían sus premoniciones?
hasta que una noche se le manifestó violentamente la aparición de una fuerza extraña, porque yo llegaba de la calle, eran las 3 de la mañana más o menos, yo ya tenía 17 años, 18. Antes de irme a la cama, como vi que estaba con luz, entré, le digo, hola, ¿qué tal? Que estábamos conversando. Me voy a dormir. Me fui a acostar y a la media hora o antes siento un ruido en la pieza del pelón, ahí estentorio, ¿no? ¡Pah! Digo, ¿qué pasó? Dice, cállate, que estaba yo dibujando y veo que la pantalla esta se levantó sola. La marca. Impresionadísimo, ¿qué será esto? ¿Qué sé yo? Yo, un poco por las 3 de la mañana y otro poco porque no me interesaba tanto el problema, le dije, sí, está bien, no le di más corte y seguí durmiendo. Pero a las 8 de la mañana, cuando me desperté, o a las 9, él seguía dibujando y recibiendo ya mensajes por escrito. El lápiz parecía solo. Solare Parravicini es el caso más impresionante que ha habido en Argentina en relación con este tipo de talento, de facultad, a través de la cual él dibujaba y también escribía en relación a hechos por venir en la Argentina y en el mundo. Benjamín solía despertarse en medio de la noche después de alguna pesadilla. Semidormido dibujaba y escribía sin real conciencia de lo que pasaba. Luego sencillamente apagaba la luz y continuaba durmiendo. La mayor parte empezó a partir del año 30. Pensemos que él había nacido en el año 1898. Hasta el año 30 él se dedicó a hacer la vida de bohemio que le había gustado siempre. Pero a partir de ese momento y cuando ya se inicia en este camino, empieza a escribir lo que alguien le dictaba. Al principio las rompía, no entendía qué era y las hacía un bollo y las tiraba. Hasta que empezó a darse cuenta que algunas se cumplían. La mayor cantidad de profecías son a partir del año 30 hasta el año 45, 50, donde de alguna manera se esboza todo lo que va a ocurrir después. Ana Mancebo es asistente social del Hospital Tornú. Allí intenta paliar el dolor de pacientes olvidados de la mano del hombre. Los padres de Ana fueron amigos de Benjamín Solari Parravicini. La relación entre ellos fue tan fraterna que Benjamín adoptó a Ana como su nieta espiritual. Ella asegura que Benjamín nunca lucró con sus profecías. Convencido de que un talento natural no debe cobrarse, ofrecía su servicio a quienes lo necesitaran, pero prefería no recibir nada a cambio, ni exponerse públicamente. A partir de las continuas revelaciones, Benjamín nunca volvió a ser el mismo de antes. Y cambió fundamentalmente, se hizo el hombre más bueno y más accesible, ¿no es cierto? Él decía que estaba para cumplir una misión en este mundo y ayudaba a todo el mundo que podía. Y cambió lamentablemente cambió cuando se fue de casa, porque se fue a vivir solo porque ya era un hombre grande, tenía 30 y tantos años. La vida sentimental de Benjamín fue un desastre. Después de una relación de 11 años, dejó a su novia por teléfono. Nunca le explicó personalmente los motivos de su decisión. Pero no era para un matrimonio ni nada por el estilo. No es que fuera excelente persona, pero no era para tener hijos y nietos y todo lo que significa un hogar. Un amigo le propuso que manejara el salón de arte del Banco Municipal, función en la que estuvo varios años. Pero a pesar de provenir de una familia acaudalada, canjeaba sus dibujos por comida y cerveza en las tabernas del barrio. Incluso lo hacía con aquellos alumnos a los que enseñaba pintura y veía talentosos. Mi hermano no sabía hacer un cheque. Si usted le decía que sí un cheque, no sabía hacerlo. Era un tipo que vivía al margen de todo lo que fuera negocio. Tuvo
tuvo varios negocios, tuvo que le ponía a mis padres para ver si hacía algo. Le pusieron un negocio de venta de cuadros en la calle Charcas. La relación con la familia era bastante difícil. Ellos eran una familia muy tradicional de Buenos Aires. Te dije, el padre era todo un profesional y de golpe tener un hijo que hablaba de estas cosas era un poco difícil. Así que en un momento dado, entre que él se sintió incomprendido y la familia no le gustaba mucho todo esto de que se hablaba, bueno, él decidió irse a vivir solo. Mi madre tenía adoración con Peló. Y mi padre también. Lo que pasa es que el viejo al principio no le creía mucho, porque era más un hombre de ciencia que no digo un profeta, pero él lo tomaba un poco como cosas al margen de lo normal. Una tarde, mientras Benjamín rezaba en la iglesia, se le acercó una anciana que le traía un beso de su madre, quien ya había fallecido. La anciana le recordó que a su madre le gustaban mucho los nardos. Cuando Benjamín llegó a su guardilla, la encontró inundada de olor a nardos y sintió la voz de la anciana revelándose como la señora de los nardos, que había venido a traerle un beso de su madre. El único antecedente de artistas en la familia era Florencio Parravicini, primo de la madre de Benjamín y popular actor del teatro de variété y del incipiente cine. Muy amigo de Florencio, Benjamín quedó seriamente afectado cuando el actor, aquejado por una enfermedad incurable, se disparó mortalmente el 25 de marzo de 1941. Esta era la iglesia a la que él venía frecuentemente y venía todos los domingos. Era de misa de todos los domingos. Siempre se ponía en el mismo lugar a rezar. No solamente porque era la iglesia de su barrio, sino porque, bueno, acá había descubierto el misterio de esa virgen que él tanto había soñado y que terminó pintando. Yo creo que a mi abuelo le pasaban las cosas en sueños para que después cobraran realidad y él pudiera creer en ese mundo. Le debe haber sido muy difícil. Bueno, este era el lugar donde él encontraba paz. Ana conoció a Benjamín cuando sus poderes ya habían sido demostrados. Ella pudo reconstruir parte de la historia de su abuelo a través de sus propios relatos. Mi abuelo contaba que desde muy chiquito sentía a alguien que le hablaba al oído y que él decía que era su ángel de la guarda. A medida que fueron pasando los años, que él empezó a recibir las profecías, en una oportunidad escuchó a su ángel que le decía: vas a tener que tomar los pinceles y aprender a pintar. Mi abuelo, por supuesto, con su mente racional se espantaba de estas cosas, pero como era obediente o curioso, compró pinceles, compró tela y empezó a pintar. Él siempre dijo que su ángel le había enseñado a pintar. De hecho, le enseñó muy bien porque ganó premios internacionales. Los cuadros de Benjamín Solari Parravicini no han podido ser encontrados. Según sus allegados, todas sus pinturas se encuentran en Europa, en manos de diversos coleccionistas y hasta en el Castillo Real de Bélgica. Solari Parravicini se lo podría considerar en todo caso más bien un psíquico cuyo talento artístico fue puesto a prueba en la manifestación de este tipo de premoniciones. Ya conformado como artista plástico, Benjamín tuvo un encuentro cósmico con el Bosco, el pintor francés que murió en 1516, cuyas severas convicciones cristianas fueron plasmadas en sus cuadros El Jardín de las Delicias o Mesa de los Pecados Capitales. Cuando Benjamín se concentraba en sus visiones, entraba en un estado de trance que impresionaba a sus allegados por sus leves convulsiones y sus ojos en blanco. Una psicografía es una experiencia a través de la cual el medium, durante el trance, durante un estado de trance que se autoinduce, toma una lapicera o un lápiz y comienza a escribir
aparentemente sin razón, sin estar consciente de lo que escribe, y aparece un mensaje inteligente. Esto que a nosotros no lo entendemos, bueno, estas que son psicografías, ahora son veneradas, pero en ese momento eran un mamarracho. Y él era considerado por la crítica en muchas cosas como que dibujaba mamarrachos. Pero claro, él no estaba dibujando este plano, él estaba dibujando ese mundo invisible. Él dibujaba lo que le dictaban, lo que su mano hacía, y cada una tenía una explicación. Es claro que era un incomprendido. Ana recuerda la bohardilla en la que vivió su abuelo Benjamín, en la esquina de México y Tacuarí, en el popular barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Buscando más datos sobre las predicciones de Benjamín Solari Parravicini, decidimos acompañarla a aquel lugar después de casi 20 años donde lo vio por última vez. Hola, soy Ana, la nieta de Solari Parravicini. ¿Puedo pasar? La reconstrucción de los pasos de Benjamín Solari Parravicini, el hombre que preanunció los cambios para el 2002, nos llevó hasta la que fue su casa. Ana Mancebo se acercó a la antigua casa de su abuelo. Pero allí, como si la mano de Benjamín hubiera intervenido, otra mujer reponiéndose de sus heridas la atiende con deferencia. Es Laura Bonaparte, quien pertenece a la agrupación Madres de Plaza de Mayo. Él era de Leo. Ah, ¿de Leo? De Leo, del 8 de agosto. Como mi hijo. Ajá. Mi hijo es leonino. Del 8 de agosto. Cabeza dura. Acá había una pianola muy antigua, pianola o piano que tocaba solo, que los vecinos escuchaban. Acá este era el lugar exacto donde él tenía su... Ay, ¿cómo se llama? Donde ponen los cuadros para pintar. Su atril. Pedro Romaniuk fue discípulo de Benjamín Solari Parravicini. De él cultivó la espiritualidad y la seguridad de la existencia de la vida en otros planetas. Siempre cuando entrábamos, él tomaba su copita de Jerez, hacía las oraciones, hacía varios Padre Nuestro, varios Ave María, y después los ojos se le daban vuelta para arriba y empezaba a hablar con una voz muy pausada y gruesa, y hablaba en una forma terminante y absolutista. Él vivía austero, humilde, simple, sencillo. Nunca me dijo qué jubilación tenía, pero venía de una familia de muy alto rango. Una familia, él había nacido por Vicente López, ahí estaba la vieja mansión de Solari Parravicini. Aquí había un placar que tenía dos puertitas, que sus buenos sustos me hizo pegar cuando esas puertitas se abrían solas y yo no entendía, y mi abuelo me decía, no te preocupes, es un amigo. Él siempre me hablaba de hoy, lo simple, sencillo, y me hablaba de tres cosas: servir, perdonar y amar a todos los semejantes, como él era. El lugar donde yo habitualmente me sentaba era ahí, y él aquí, en ese sillón que había. Y ahí charlábamos. Había un chiquito que hablaba con él, que tenía un payaso, y se lo entregaba, como diciéndole, esto lo que te entrego es de buena suerte. Cuando, oh sorpresa, se encuentra el payaso sentado en esa hamaca, el mismo que él había soñado. Las predicciones que se conocen de Benjamín Solari Parravicini han podido ser cotejadas, ya que muchas de ellas efectivamente se cumplieron. La claridad en el desarrollo de algunas predicciones nos hacen pensar en qué hubiera ocurrido si alguien lo hubiera escuchado, o bien qué hubiera pasado si alguien hubiera podido interpretarlas. ¿Acaso se hubiera podido corregir el rumbo del hombre? Piensa en el pobre Benjamín Solari Parravicini, cuando la familia misma no creía en él. Nadie creía, ni los amigos creían. Esa era la realidad tangible, terminante y absoluta que hubo que pasar.
estábamos almorzando cuando se había suicidado Alfonsina Storni la noche anterior, que no sé si fue en el año 38, creo, por ahí. Y entonces él me dijo, mirá lo que he recibido anoche, esta madrugada. Y era un soneto que firmaba Alfonsina Storni. Creo que soneto o verso libre, no, me parece que era un soneto. Y la terminología que usaba y demás estaba bien escrito. Anunció la Segunda Guerra Mundial. En momentos en que Hitler y Mussolini estaban en su apogeo, solo una profecía pudo determinar el trágico y común final. Lo de Hitler y Mussolini hablaba que con el mismo principio tuvieron el mismo fin. Ahora miren que fue real, fue concreto, porque a pesar de que uno murió en una plaza colgado, me refiero a Mussolini, Hitler desapareció en un búnker, nunca se supo ni se encontró su cuerpo, jamás. Personas que lo han conocido dicen que Solari Parravicini no era espiritista. Por el contrario, él mismo habla de que es un hombre profundamente católico, devoto. Sin embargo, la manifestación de sus capacidades ocurría en lo que los espiritistas llamarían un estado mediúmnico. O sea, él decía tener contacto con seres espirituales y había, según él, seres de otra dimensión. Era un hombre aficionado al tema ovni, creía profundamente en la existencia de vida en otros planetas, incluso dentro del sistema solar. Anunció a Fidel Castro cuando Fidel Castro tenía 13 años y ni siquiera sabía que iba a ser Fidel Castro, diciendo: cabeza de barba parecerá santa, pero encenderá las antillas. Cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas. La predicción de la aparición de Fidel Castro en la vida política de Cuba se adelantó 22 años a la realidad. Él habló del hombre barbado de las Antillas, fíjese que hay varias profecías, y que perdurará. Y fíjense en que Fidel Castro ya hace como 40 años que está y sigue perdurando. Ahora, ¿cómo Benjamín Solari Parravicini, alrededor del año, no sé, lo digo en el aire, 38, 40, habló de Hitler, habló de Mussolini, habló de Fidel Castro? ¿Y cómo dijo que Fidel Castro perdurará? Si hoy Fidel Castro sigue en Cuba. O sea, que él no inventó, no creó nada. Él captó, a través de su mente, de la voz que le transmitía a él, constantemente, como muchas otras personas, hoy estamos percibiendo esa misma voz, los acontecimientos. Entre los adelantos técnicos que pronosticó estuvo la televisión. Visión doméstica. Por pequeña pantalla se verá en domicilio propio los sucesos externos. Mientras sus predicciones se iban cumpliendo una a una, la familia de Benjamín empezaba a comprender las vivencias de su hijo. Para entonces, llegó la muerte de su padre. Cuando moría mi padre en el año 42, lo mandó llamar a Pelón. Le dijo, estando en la cama del Sanatorio Arenales, que le pedía disculpas porque se daba cuenta de que todo lo que había hecho tenía razón. Cuando él le hablaba al padre y le decía: tenemos un espíritu, el padre, que era médico, le decía: ¿de qué espíritu me hablas? El único espíritu que existe es el del vino. Yo abro los cuerpos y veo que adentro no hay nada. Hasta que en el momento en que el padre se estaba yendo de este mundo, es cuando le dice: hijo mío, tenías razón. Realmente en todo lo que me decías tenías razón. Y él le empezó a enseñar a su papá, en ese momento final, cómo era el lugar al cual tenía que llegar. Entonces le decía: papá, contame qué estás viendo en este momento, ya en la agonía de sus últimos minutos. Y entonces el papá le decía: estoy viendo unos campos, estoy viendo esto, aquí me quedo, aquí estoy en paz. Como pudo describírselo perfectamente su papá, él
finalmente pudo pintar un cuadro donde reflejaba esa imagen que el padre le había dicho en el momento exacto en que se iba de este mundo. Dijo que el primer volador iba a ser un can y fue la perra laica. El hombre volará a los espacios siderales, vencerá el sonido, conocerá los astros y sabrá que el mundo es inferior planeta y de castigo. Aquí se refiere a la vertiginosa carrera espacial, aunque la alusión al castigo puede suponer varias acepciones. El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. En tanto la humanidad caerá. Aquí anuncia las reformas eclesiásticas y el acercamiento de los papas a sus fieles. El primer viaje a América lo realizó Pablo VI el 4 de octubre de 1965 a las Naciones Unidas. Luego Juan Pablo II no dejó país sin recorrer. Habló del corazón artificial y que iba a ser en el 66, cosa que ocurrió. El corazón será artificial en el 66. Efectivamente, Christian Barnard, el famoso cardiólogo americano, descubrió, mediante la técnica del corazón artificial, un procedimiento médico sumamente valioso. Bueno, aquí tenemos, año 66, corazón artificial, tenemos elementos o detalles sumamente significativos que representan legítimas premoniciones. La mujer pasará sus cabellos al hombre, y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando. El tiempo les hundirá. Esta predicción Solari Parravicini la veía como un símbolo de la corrupción en las costumbres. Fue toda la época en que el hombre empezó a tener el pelo largo a partir de los Beatles. La mujer realmente cambió sus modales. Anunció la construcción del muro de Berlín y la destrucción del muro de Berlín. Habló del avance chino. China será dominada por Rusia y alzará a los amarillos en dogmas rusos. Cuando escribió esta predicción en el año 39, China era dominio de los japoneses. El dominio comunista llegó en 1949, 10 años después de este dibujo. Estas pequeñas guerras, todo esto que está ocurriendo ahora, él se fue de este mundo sin siquiera saber qué iba a ocurrir. Anunció lo que hoy nosotros conocemos como clonación. Dijo que esto no era agradable a los ojos de Dios, que el hombre lo iba a hacer, que la ciencia se iba a empeñar, pero que no podía existir seres sin alma y que el alma solamente lo daba Dios. También anunció la llegada de los militares a nuestro país. En las 375 psicografías rastreadas y encontradas de Benjamín Solari Parravicini se encuentra casi toda la segunda mitad del siglo XX. La bomba atómica, los satélites, la caída de Rusia como sistema de gobierno fueron los anuncios más precisos. Y el año 2002, siempre el 2002 como año clave. Benjamín Solari Parravicini dejó tantas psicografías referidas a la vida de otros planetas como cuadros de sus alumnos. En un futuro no muy lejano, esas predicciones se cumplirán con la misma fidelidad que se cumplieron las anteriores. Estando tan cerca de los contactos extraterrestres, ¿cuándo llegará ese momento predicho por Solari Parravicini? Él venía caminando por la calle Tacuarí con Generoso Ruiz y Darraga, que era un pintor que después se hizo un pintor conocido, amigo de él. Primero venían caminando una noche y se encontraron con dos hombres, según relataban los dos, con dos hombres grandotes, de ojos casi blancos, la pupila dice que era impresionante, azules pero claritos, tan claro que parecían blancos.
y que hablaban en un idioma medio extraño. Les hicieron unas preguntas y no se entendieron. Y se quedaron impresionados porque eran tipos que salían de lo corriente. Las características de este caso son realmente muy importantes porque el ovni que lo raptó, digamos, que lo introdujo adentro de la nave, estaba nada menos que en 9 de Julio y Moreno, al lado del Ministerio de Obras Públicas, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Iba caminando por la avenida Belgrano, próximo al domicilio de él. Y al llegar, diríamos así, a la 9 de Julio, que todavía no existía, él siente algo que penetra. De repente se sintió transportado a un lugar que era como una especie de sala de máquinas grande, donde había una cantidad de tipos vestidos con una indumentaria rara, y que sacó en conclusión que parecía un plato volador, y que lo hicieron ver por una mirilla y veía continentes abajo, por los lugares donde andaban. Eso no sé cuánto tiempo duró, pero cuando él volvió, digamos, a tener cabal conocimiento de sí mismo, sentado allí, eran las 6 de la mañana. Es decir, que estuvo 3 o 4 horas dando vueltas por ahí. Lo investigamos muchísimo, el caso ese, él estuvo dentro de un ovni, viajó dentro de un ovni, y le hicimos hipnosis y le interrogamos exhaustivamente y lo dimos como verídico y auténtico el caso. Las tierras del Cono Sur, y especialmente la geografía argentina, fueron continuamente resaltadas a lo largo de su infinita cantidad de psicografías. En América del Sur, la Argentina luchará por su libertad, por la libertad de las libertades, la libertad de Dios, paz. Esta psicografía corresponde a 1940. Nos preguntamos, ¿de qué paz está hablando? La Argentina conocerá un ángel de paz. Y sí, él decía que iba a morir, más o menos la fecha que murió, en el año 74 creo que fue, ¿no? Que iba a morir de una enfermedad que él, como otros autores, le llamaban enfermedad astral. Llegó el día en que Benjamín, como cualquier mortal, debió mudar su alma al más allá. Él dejó dicho cómo quería que sea, que solamente hubiese un ramo de rosas y que la vida continuaba. Me acuerdo que yo lo fui a visitar y no lo conocí. Estaba en la cama, pero no lo conocí, porque estaba con pelo largo, blanco. Él decía que uno en realidad no se muere, que uno se muda. Y en un momento dado empezó a enseñarme cómo se ayudaba a aquellos que tenían que pasar el puente para saltar al infinito. Lo que nos cuesta es el no volver a ver a la persona que amamos, pero que sabemos que está bien, que está radiante, que está en otro lado, que a lo mejor está por acá. Es posible que mi abuelo esté por acá, a lo mejor recordando conmigo aquellas cosas que vivimos. Es lo que más te agradezco, abuelo. Si te tengo que agradecer algo, te agradezco que me hayas enseñado que había un mundo invisible donde van los que nosotros queremos. Hoy sigue trabajando, hoy sigue iluminándonos, sigue transmitiéndonos informaciones. La última llegó el 24 de diciembre, Nochebuena. Profético de Benjamín Solari Parravicini, que los editó un señor Pácula, a quien él le regaló una cantidad de psicografías. Están allí 170 psicografías de cosas que se han cumplido todas, y ahora estamos esperando el 2002, que es cuando él dice que se cumple y empieza otra era, una era de amor y demás. Yo creo que está demasiado optimista, pero en fin, eso es lo que él dice. Había un arcón en el cual, muy antiguo, mi abuelo guardaba
absolutamente todos los dibujos y todas las profecías. Había un baúl negro grande, así. Tendría, qué sé yo, 1,10 m, 1,20 m. Y ahí había un montón de profecías que él escribía siempre. Él escribía, pero en un papel de diario. Iba a un negocio, tomaba un papel y escribía. Iba por la calle y escribía. Arriba al subterráneo, arriba al tranvía, Solari Parravicini escribía, pero los ojos levemente, la pupila se le daban vuelta para arriba. Estaba en un estado, diríamos así, de semi-trance. En la última etapa, un poco antes yo de irme a un largo viaje europeo que hice en 1975, él me regaló en forma manuscrita unas últimas profecías que hizo una síntesis también de muchas otras, y realmente fue para mí un gusto enorme que él haya hecho esto en forma personal a mí. Había un montón de profecías que casi nunca se habían publicado ni mostrado a mucha gente. Entonces él siempre me decía: Pedrito, cuando yo me muera vos venís, este baúl es tuyo. Habrán pasado 10, 12, 15 días, no sé, qué sé yo, como 20. Llego a México y veo 2 policías y 2 civiles sacando el baúl. Me enloquecí. Cuando vi ese baúl, enseguida paré la camioneta, fui y dije: si fulano es tal, por favor, este baúl me pertenece. Reclámeselo a las autoridades, tal. Nosotros cumplimos una orden oficial y se llevaron el baúl. Y el baúl desapareció. Calculo alrededor del año 86, 87, en que voy a hacer un programa de televisión. Hay una señora alta, grandota. Yo había hablado en el canal sobre las profecías. Era un canal de la capital federal. O sea, esa mujer se ve que vio el programa y vino rápido al canal. Me muestra una carpeta, luego que me identificó, me dice: mi marido murió hace 3 años. Y me dijo: cuando yo esté muerto, bien muerto, busca un hombre que se llama Pedro Romagnuc y dale esta carpeta. Tomo la carpeta y adentro estaban las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Las psicografías dibujadas y escritas por Benjamín Solari Parravicini, que Pedro Romagnuc encontró aquella tarde, fueron depositadas en la caja fuerte de un banco fuera de Argentina. Pedro, devoto de las palabras de su maestro, temió que personas inescrupulosas manipularan sus escritos en beneficio propio y en perjuicio de la humanidad entera. Él hablaba que en el 2002 íbamos a poder darnos cuenta de el ángel que nos había guiado toda la vida, con esa voz adentro de nuestra alma o con esa voz adentro de nuestra cabeza que nos iba guiando en las cosas que teníamos que hacer. Creo que eso es lo que él quisiera que transmitamos de él. El año 2002 será el principio de la era del amor. Todo ser se amará sin concupiscencia. El hombre esto lo habrá olvidado y la mujer conocerá su deber. Almas nuevas llegarán a poblar la tierra. Todas serán superiores, trayendo la quinta dimensión. Se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios. Aquí parece hablar de un mundo que se rige a través del amor, que las guerras han quedado atrás y que la telepatía será un hecho normal. Que es el Cristo que él dibuja para el 2002, es clarísimo, es realmente la imagen de Cristo. Me ha ocurrido preguntarle cuando en la Biblia Jesús dice, le pregunta ¿cuándo volverás? Y él dice 1000 más 1000. Yo le preguntaba siempre a mi abuelo: abuelo, ¿lo voy a poder conocer? Y él siempre me decía: no le pongas una cara a Dios. Dios es una energía. Y cuando envíe nuevamente a su Hijo, no sabemos cuál va a ser el rostro. Pero lo más factible es que aparezca en el corazón de cada uno y no en un lugar determinado. Para el profético año 2002, Benjamín Solari Parravicini habló de la aparición de un hombre gris, cuyo liderazgo reanimaría a la Argentina. Y todo el mundo me viene a preguntar siempre lo mismo: Pedro, ¿quién es el hombre de gris? Pedro, ¿quién es?
presidentes hasta hace poco me dijeron, yo soy el hombre de gris, yo soy el nuevo líder. El nuevo líder tiene que aparecer. El líder es un ser humano, iluminado, inspirado, guiado, que tiene que aparecer y cumplir una cierta tarea de designio cósmico de Dios, ¿sí o no? Ese es un líder. Sé que va a aparecer. No me digan cuándo, no pregunten cuándo. Sé que va a aparecer, pero estoy más seguro que este sol que estoy viendo ahí, a mis 77 años, que ese líder va a aparecer, y que ese líder va a arreglar el país, y que ese líder va a convocar al pueblo argentino, y que le va a dar un plan, y que ese plan va a ser el de Dios. Benjamín Solari Parravicini preanunció hechos por más de 70 años. Es el hombre que predijo sucesos claves para la humanidad como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos años antes de que sucedieran, el final de Hitler y Mussolini en el momento de pleno esplendor, la llegada y permanencia de Fidel Castro en el poder, el dominio comunista en China, las nuevas reglas de la Iglesia Católica y el papado, los cambios radicales en las costumbres a partir de 1960, entre otros hechos. Hasta ahora, todas sus predicciones se cumplieron. Solo falta comprobar las referentes al año 2002. Las únicas profecías que restan confirmar aseguran el fin de la mentira, la comunicación telepática y el comienzo de la auténtica paz espiritual para el hombre a partir del 2002. ¿Se cumplirán estos plazos pronosticados por Parravicini? ¿En qué condiciones llegará la humanidad a ese momento? 2002. El misterio de una espera incierta.